Tres puntos, tres puntos, tres temas, tres temas. Tres periodistas, tres periodistas. Tres opiniones, tres opiniones. Tres puntos, tres puntos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a Tres Puntos. Como todos los martes, a esta hora me acompañan mis compañeros América Magaña. Buenas noches, América. Buenas noches, Fer, como siempre un placer. Luis Antonio, igualmente. Y a la gente que nos sigue desde sus casas, muy buenas noches, acompáñenos. Luis Antonio Salazar. Hola, Fer, ¿cómo estamos? Buenas noches. América, a usted, como siempre, en su casa, bienvenido. Tres Puntos le presenta hoy tres temas de interés. Uno que está muy de boga, la consulta para reducir el número de los legisladores plurinominales. También vamos a abordar el tema de la reprobación a casa. Le tumban cobros muy elevados a las escuelas públicas. Y el tercer punto será Aguascalientes es el corazón automotriz de América Latina, así lo califica la revista especializada Forbes. Vamos a escuchar y a ver el siguiente sondeo. Me parece buena idea porque demasiadas opiniones causan confusión también, no se ponen de acuerdo, son tantos que diferentes propuestas que podrían ser beneficiosas, pero como se ha visto en el Congreso, en vez de ponerse de acuerdo se confunden más y confunden más al pueblo. Pero en sí la idea me parece buena de reducir menos diputados porque es menos gasto de gobierno hacia la burocracia y se podría aprovechar mejor el presupuesto, ¿no?, para aplicarlo en alguna otra situación social o requerimiento en la comunidad. Yo considero que está bien esa propuesta porque son muchos ingresos que salen del gobierno en algo que no tiene provecho para la sociedad. Pues si nos va a beneficiar en lo que es la economía, está mucho mejor. ¿Y crees que son demasiados? La verdad sí, y hay muchos que no les quitan su salario. El tema, sin lugar a dudas, genera polémica y llama la atención y concita júbilo, apoyos, reproches. Vamos, es un tema que da mucho de qué hablar. Por supuesto que el solo pensar en que se pueden reducir en 100 el número de diputados plurinominales, en 32 senadores también de representación proporcional, pues la gente lo avala porque de siempre, y también yo opino igual, hemos creído que un Congreso tan grande y tan caro pues no resuelve, y tampoco productivo, no resuelve los problemas de la nación. Sin embargo, el tema está ahí, y está ahí porque lo subió a la mesa la discusión, ahora que estamos en la era de la consultitis, el Partido Revolucionario Institucional. Eso de la consultitis es un tema. Aparte. Definitivamente que hay que discutirlo. Sin embargo, creo que a estas alturas, los mexicanos, cuando de pronto escuchamos la posibilidad de reducir el número de diputados y senadores, de verdad que sería como dulce para nuestros oídos, ¿no? Se han ganado a pulso el hecho de la desconfianza, ¿no? De pronto ver curules vacías, de gente dormida cuando debería de estar trabajando, de la cantidad de dinero que se despilfarra, es humillante para el resto de los mexicanos. Entonces, esa posibilidad sin duda puede enamorar a muchas personas en nuestro país. Sin embargo, no hay que dejar de discutirlo, que se reduciría también la posibilidad de que las personas pudieran estar representadas en el Congreso. Las minorías. Entonces creo que ahí está el punto nodal de la discusión, cómo serían representadas, quiénes tendrían la mayoría y si esto se convertiría en determinado momento en una monarquía, ¿no? Interesante tu punto de vista. Yo creo que, bueno, por un lado creo que América dijo gran parte de la idea que compartimos los tres. Y aquí el problema es no solo la baja productividad, que no lo decimos nosotros, ¿sí?, sino que ahí las encuestas así lo marcan. Y la otra es la poca o nula representatividad que tienen quienes asisten al Congreso en una pluri.
Sabemos que desgraciadamente las pluris se han convertido a veces en regalos de consolación para algunos políticos, en premios para algunos otros, y estas curules pues realmente a veces pierden la validez y el peso que debieran de tener. De cualquier forma siguen siendo representantes populares, y dice Fernando, de unas minorías, pues de unas minorías que me pareciera son las minorías que están alrededor de su círculo de poder o su círculo de acción, porque más allá de eso no lo ven. Sí, yo creo que es el problema, ¿no? Vemos en el diputado, en el senador, incluso en los legisladores locales, porque es un fenómeno generalizado, vemos que el representante popular no representa realmente a la población, a la sociedad, a la circunscripción, sino a los intereses de su partido. Y dar un informe no es dar necesariamente una rendición de cuentas, no sé si me explique, o sea, sí es un ejercicio en el que te paras y lees, pero realmente cuánto de eso permea en la sociedad y cuánto de eso dices, sí, mira, mi diputado realmente hizo algo que yo estoy viendo o que realmente está siendo de validez o que yo pedí, exactamente, porque la mayoría de las veces son cosas pues que ni pides. Hay un y que ranking, no tienen a veces ningún valor para el distrito, ¿no? Que no le llega, tú lo dijiste bien, no permea a la sociedad. Por ahí hay un ranking de que, sobre todo el diputado, la figura del diputado está tan vilipendiada, tan desprestigiada, que solamente le gana en puntos negativos el policía, las corporaciones policíacas. De ahí en fuera es el penúltimo lugar en cuanto a aceptación, o mejor dicho, en cuanto a rechazo social, la gente lo ubica en segundo lugar, y en cuanto a aceptación, en el penúltimo. Pero a ver, ¿por qué hay plurinominales? Y es que ¿cómo no va a ser humillante cuando sabemos que ganan 160,000 pesos mensuales? Y lo hemos discutido aquí, exacto. Sí. Más dietas. Claro, y todas las prestaciones que les dan, ¿no? Que ningún otro mexicano tiene, por lo menos que sea público, ¿no? Y que la gente tenga la información. ¿Y cómo no va a ser humillante cuando sabemos el salario mínimo para qué alcanza? Y lo hemos discutido aquí, cuando la gente que de pronto puede confiar y puede dar su voto para que alguien ocupe uno de estos lugares, y que la calidad de vida sea exorbitantemente distinta, ¿no? Una casta divina, privilegiada. Claro, y además qué tipo de talentos intelectuales pueden tener, ¿me explico? ¿Con qué merecimiento? Claro, o sea, ¿cuánto se gastan en trabajar, no? Para ser muy preciso, quise traer este dato aquí. Ellos por sueldo se llevan 105,378 pesos al mes, pero en prestaciones, ya con más prestaciones, son 198,187 pesos, que incluye el seguro de vida, un seguro de médico de gastos mayores. ¿Por qué no van al seguro social? Como la mayoría de los mexicanos. Y bueno, muchos mexicanos compran su seguro de gastos médicos mayores, pero ellos no, a ellos se los pagamos nosotros. Los viajes, los platicamos, América, Luis Antonio, lo que se gastan los legisladores en viajar en primera clase. Todo eso ha sido una serie de factores y de elementos que han contribuido a minar la confianza y la imagen. La imagen, la figura del legislador, que debería de ser de los más elevados, ¿no? El que me representa a mí en el Congreso, bueno, debería de ser la persona en la que yo tuviera depositada toda mi confianza y hasta mi esperanza. Claro. No es así. Cuando hablamos de la consultitis que decías al principio, creo que debería de ser un instrumento común, natural, que ellos deberían de hacer para su trabajo, ¿no? Están representando a un sector de la población a quienes tienen que preguntarles qué es lo que necesitan. Y luego, con la oportunidad que tienen de estar asesorados con personas que cuestan un dineral también, entonces hacer un plan de acción para qué es lo que le conviene más a la ciudadanía. Así de simple creo que debería de ser su trabajo, ¿no? Le pregunto a la gente que yo represento y que me puso en mi lugar para poder atender a sus necesidades y asegurarles la mejora de su calidad de vida. Verte a los votantes. Creo que le podemos seguir rascando y de verdad que encontraremos miles de situaciones que nos van a como en todos los tiempos y como sucede en todo el mundo, que podremos criticar, ¿no? Y que podemos decir que nos ofenden. Sin embargo, también es cierto que el hecho de
tener un Congreso plural ha sido un avance democrático para nuestro país y que entonces con este tipo de cuestionamientos que podría endulzar fácilmente a cualquier mexicano porque está ofendido, entonces tenemos el riesgo de perder algo que democráticamente nuestro país se ha ganado luego Con de muchos mucho, años y con muchos exactamente. esfuerzos. Pero yo creo también que deberíamos darnos el privilegio de la duda. Me explico. Yo creo que eso también debería incentivar a los políticos, y aquí también lo hemos mencionado, a elevar el tono de la calidad del debate político. Claro. O sea, que evidentemente se haga una profesionalización de políticos y que al Congreso lleguen políticos profesionales y no paracaidistas. ¿Sí? Digo, Ni como decías, posiciones de consolación política. exactamente, porque Que es además en que se lo convierte. curioso es, y aquí mismo en el Congreso, digo que nuestro Congreso no es muy grande, Y es uno de Hay- los más baratos. y es uno de los más baratos. Hay diputados, y digo, a veces nos pasa a nosotros que dices, ah, caray, ese es diputado, pues es la primera vez que lo veo saliendo a declarar. ¿Sí o no? Y entonces, oye, se ha pasado 1 año y medio de noche, jamás se hizo una declaración. Hay muchos que van, No se presentó sientan, una iniciativa, o no nunca subió a presentó una tribuna, no iniciativa. defendió una idea, una Entonces bandera. creo que la pregunta de la consulta debería de estar en otro tono, no en si vamos a reducir el número de legisladores, sino en qué mecanismo tenemos que utilizar en nuestro país para no mermar lo que hemos ganado democráticamente en los últimos años en México y que sea eficiente. Entonces, vayan a quien no tenga la capacidad de resolver los problemas de la gente que está representando. Comunitarios, claro. ¿No? Entonces, creo que entonces tendría que ir en otro sentido la pregunta, ¿no? Mira, la figura del legislador plurinominal surge allá por los 77, cuando, producto de luchas políticas, veníamos de un 68 Claro. que había despertado los ojos al país, al pueblo. Era urgente que dejara de haber aquel partido único. López Portillo genera la primera reforma política, digo, posrevolucionaria de los últimos 40 años, con la famosa Lope, que inventa precisamente el diputado de minoría, el diputado de representación proporcional, y eso le dio oportunidad de que llegaran diputados del PAN, más de los que ganaba ya en elecciones, que eran 3 o 4, ya tenía 12 o 16, que el Partido Comunista, que era un partido proscrito, perseguido, llegó a tener también sus representantes, el PST, vamos, le dio oportunidad a la pluralidad. Lamentablemente degeneró. Cuando el PRI o el sistema vio que llegaron a tener en la primera legislatura con esa reforma 186 diputados, aumentó también el número de plurinominales para que el PRI también tuviera derecho a ellos. Y ese se convierte en las posiciones a lo que conocemos como los santones de la política, los políticos ya en desuso, pero que todavía tienen que aportar algo. Y ahí Los pluris reviven políticos, ¿eh? Reviven. Y hay ejemplos recientes que podemos mencionar. Hay muchos. De ahí lo que yo muchos decía de los casos. talentos, ¿no? ¿Qué necesitas intelectualmente para poder Eso, aspirar? ¿no? Y el rendimiento que le da a la sociedad. La productividad, yo creo que parte de esto es la cuestión de la productividad. Digo, se está empezando a hablar mucho en México de la productividad. Yo creo que también debemos aplicarlo a los diputados, ¿no? O sea, establecer estándares de decir, a ver, oye, has cubierto tu cuota o eres extremadamente productivo o de plano no eres nada productivo, papá, pues ¿cómo vas? Ahí está la puerta. Una gestión pública por sí, competencias. exacto, ¿por qué no? O sea, Pues, que eso sería muy pero- bueno. Y digo, aquí hemos hablado mucho se ha hablado mucho en el país de la famosa profesionalización de los políticos, que creo es un tema que se ha quedado durmiendo el sueño de los justos, ¿no? Y este país reclama, a diferencia de la época de López Portillo, este Claro, país reclama han ya pasado que 40 y nuestros tantos años. políticos sean gente profesionales comprometidas. Digo, y luego todas se enojan cuando los balconean en sus escándalos. Oye, pues es que hay diputados que desgraciadamente se hacen notar más por sus escándalos Que por la labor productividad. legislativa que Claro, hacen. claro. Claro. Hay que limpiarnos de corrupción. El problema mayoritario en nuestro país es la corrupción y creo yo
que ninguna línea de acción, llámese reforma, la que quieras, si no limpiamos de raíz la corrupción desde lo más pequeño hasta lo más grandote en nuestro país, no va a funcionar. Y yo creo que una iniciativa como esta, una consulta como esta, tendría mucho sentido si pudiéramos confiar en que habrá representatividad como lo exige una democracia en pleno siglo XXI. Y bueno, hay una gran tarea en la que tenemos que involucrarnos todos, ¿no? Bien, tu conclusión, Luis Antonio. Pues que ojalá este proceso se lleve con seriedad, que efectivamente Y que esta incluyan las encuestitis- preguntas, ¿verdad? exactamente, Que deben de ir y que acompañadas. además estas preguntas tengan resultados positivos e inmediatos y que no se queden nada más ahí como una simple encuesta más, ¿no? Y que finalmente yo creo que como ciudadanos, y lo que decía América, que este brillo de este aparente oro no nos vaya a cegar y decir, sí, corten a todos. No, o sea, yo creo que hay que valorar. Porque ha habido esas voces, Porque ¿no? ha habido Tumben estas a los voces, sí, sí. 200 y a Y todos dejen los a los demás, senadores de exactamente. primera minoría. Y yo creo que tampoco es el chiste. Una propuesta seria, profesional, nos puede beneficiar. Imagínate un congreso con el 90% otra vez tricolor. De un solo No, eso partido. no es ahora, democracia. ahora hay más Eso no es competencia. democracia. Ahora ya hay más competencia en las urnas, pero no alcanzaría todavía. Nos podríamos convertir no en un país bipartidista, sino tripartidista, y dejaría fuera a muchas voces que sí tienen algo que aportar, si no van a vegetar ni a levantar el dedo. Y dejarías afuera muchas voces que siguen viendo en los partidos políticos un modus vivendi. Que se ha convertido otro Es que tema, ahí está el asunto, otro caray, tema bueno. para discutir posteriormente. Pues ¿Cuántas agotamos familias, este tema y nos vamos a otro también muy interesante. Le dan revés jurídico a CAASA, un tribunal administrativo, por quererse pasar de listo en el cobro del agua a las escuelas públicas, más de 1.400 escuelas públicas en el estado. Bueno, la escuela es una obligación de gobierno y tanto todos sus servicios como necesidades pues deberían de ser cubiertas por gobierno, y es estatal o federal. Me parece buena la idea de que no cobren tanto agua como luz, porque todo va a las cuotas de los padres de familia. Entonces me parece muy buena idea que no cobraran, o así debería de ser, que no cobraran, pues no sé, luz, agua, el teléfono a lo mejor sí, ¿verdad? Pero servicios básicos no. Pues la verdad no, porque si de por sí con la cuota que pone está muy alta y hay veces que lo ocupan para cosas innecesarias, yo creo que mejor deberían de ver lo que es bienestar de los niños y para eso ocuparla. Considero que es una buena propuesta en virtud de que la educación aquí en nuestro país es gratuita, pública, y yo considero que es en beneficio de la educación. El tema efectivamente son varios, pero dentro de ellos implica los 9 litros de agua que está dotando actualmente la concesionaria a las escuelas, pero también incluye los 27 litros de agua que se están otorgando actualmente a los hospitales por cama de hospital. Obviamente nosotros consideramos que es totalmente innecesaria y la propia concesionaria está reclamando un adeudo, en este caso al Instituto de Educación, por alrededor de 40 millones de pesos que están en litigio en este momento. ¿Cuál es el tema? Estamos buscando información, ya por ahí dimos cómo se generó ese acuerdo de los 9 litros y los 27 por cama de hospital. Lo que estamos buscando, a partir de los elementos que ya tenemos probatorios de cómo se dio ese acuerdo, porque en el título de concesión dice que específicamente la concesionaria debiera haberse puesto de acuerdo con el Instituto de Educación para el agua a las escuelas y con el Instituto de Salud, en este caso la Secretaría de Salud, para la disposición de agua a los hospitales. Como ya dimos ahí y por dónde vino el acuerdo, pues lo que estamos buscando es tratar de revocarlo, o si no lo podemos revocar, simplemente ampliar. En vez de que sean 9 litros, bueno, pues buscar cuál es el consumo promedio en las escuelas por alumno para incrementarlo de tal manera que no tengan que hacer un doble pago los padres de familia, fundamentalmente. Que no tengan que pagar en su casa y no tengan que pagar también por el agua que consumen sus hijos en las escuelas. Ese es en el tema en el que vamos. Ya es muy probable que el próximo periodo de sesiones en el cual vamos, estaríamos tocando este tema, ya subiéndolo a consideración del Pleno.
Pues fue histórica la decisión que tomó la Sala Administrativa y Electoral del Poder Judicial del Estado al echar abajo cobros, uno que databa del 2011, otro del año pasado, por un equivalente a 7.5 millones de pesos. ¿Cuánta agua? Ni idea, porque no está marcado lo que están cobrando. Pero se lo aplicaba en el cobro a las escuelas públicas, donde van la mayoría de los niños en Aguascalientes, por excedentes de agua, porque CASA está obligada en el propio título de concesión a dotar de un volumen del vital líquido a las escuelas hasta por determinada cantidad, tomando en cuenta el número de los alumnos, de la comunidad que tenga cada una. Y a partir de ahí, si hay desperdicio o para evitar el despilfarro, se cobra un excedente. Pues este excedente llegaba a la friolera de 7.5 millones de pesos. El excedente. El excedente. Que ayer la sala tribunal, bueno, de hecho fue el fin de semana cuando saca la sentencia, ayer la publica en Estados y notifica a las partes y dice improcedentes, pero improcedentes no por ilegales, sino improcedentes porque no siguió la concesionaria el procedimiento administrativo puntual para exigir ese cobro. ¿En qué consiste? En publicar las tarifas del agua potable. No la publica para nadie, ni para las escuelas, ni para los usuarios, hospitales, ni para los usuarios domésticos, comerciales e industriales. Hay que recordar que CASA tiene todo el poder que le ha dado en sí el municipio, el Ayuntamiento de Aguascalientes, que es el verdaderamente responsable de dotar este servicio básico a la ciudadanía. Y por ello es que él también tiene toda la injerencia para poder hacer este tipo de cobranzas, ¿no? Sin embargo, se me hace curioso y de verdad que tendremos que poner mucha atención que ya la discusión sea de tanto dinero en torno al agua, ¿no? Es un derecho que tenemos, un derecho humano que tenemos. Consagrado, claro, además. Y que además en las instituciones públicas o en los organismos públicos, pues también existe una obligatoriedad de tener acceso a este servicio, ¿no? Entonces, pues habrá que seguir muy de cerca esta discusión porque la cosa no termina aquí, no termina no nada más en decir ya no me pagues estos... ¿Qué? 7.5 millones de pesos que Del estarían 11, cobrando. el 12 y el 13, pero van a cobrar lo que va del Exacto. 14, ¿no? Y habría que revisar la infraestructura y cuánta salida de agua ahí tienen, no sé, hay que ver cómo están las escuelas, qué está sucediendo y cuánto se tiene derecho por niño, ¿no? Ese es ahí el otro punto, Antonio. Sí, y sabemos que mucha de ¿cómo se llama? De la tubería, sobre todo en las escuelas del centro, son muy viejas. Y sabemos diariamente de reportes que recibimos que en tal escuela hay una fuga, que en tal calle hay una fuga, cerca de una escuela. Tú decías que es histórico. Bueno, yo no sé si esto voy a sentar un precedente para lo que viene, porque tú nos comentabas ahorita fuera del aire que también la siguiente idea es los hospitales públicos de Aguascalientes, Sí, ¿no? que también les cobran un ojo de Que la también cara les a los cobran, públicos, exactamente. Y lo decíamos ahorita tú y yo fuera de broma. Pues sí, ¿qué hubiera pasado si hubiera prosperado este cobro? Pues, ¿quién lo iba a pagar? Posiblemente los padres de familia, ¿no? Podría ser. Porque el instituto, yo no creo que tenga ahorita 7.5 millones de pesos para pagar, entonces, por lo más fácil decir... Pero además pues, es indebido, ¿no? pues, claro que es indebido, porque es un derecho, Fer. O sea, es un derecho, o sea, y sabemos que el tema del agua, como lo decía América, está politizado. Estés o no en campaña, está politizado el tema del agua. Y el tema del agua sigue siendo un estandarte para muchos, ¿sí? Que se llevan una muy buena ganancia. Y aquí se ve la parte del negocio, ¿no? La parte que nunca se ha aceptado que el agua se convirtió en negocio. Pues claro, eso Una lo cosa es sabemos. la Y cada vez va a concesión. estar peor, y va a ser mucho más delicado. Bueno, por eso yo comentaba que fue una decisión, pues sí, que sienta un precedente. Sí, totalmente. Por supuesto que lo sienta porque ahora viene la guerra jurídica. No me dejaste ejecutar este cobro, porque lo querían ya ejecutar, ¿eh? Pensaban incluso clausurar todas las tomas de agua de los planteles para Es una presionar locura al eso. Instituto de Pero si Educación no, a no que se pagara. podría. Bueno, Es hay una por violación ahí- al derecho humano. Hay por ahí que todavía no están ventilados públicamente en los tribunales más litigios que podrían ascender hasta los 40 millones de pesos por concepto de agua. No estamos hablando de oro, no estamos hablando de diamantes, de bienes, ¿verdad? Que
que hubieran adquirido las escuelas. Estamos hablando nada más de agua. Sienta el precedente. Es interesante cómo se va a defender uno y qué papel va a jugar el verdadero dueño del sistema que es el municipio. O el verdadero rector, no el dueño, el verdadero responsable de prestar el servicio de agua potable. Ayuntamiento de la capital. A mí me preocupa mucho, esto es una bomba de tiempo, ¿no? Que explotó hoy una mínima parte, digámoslo claro. así. Sin embargo, ¿qué está sucediendo o qué ha sucedido? Que las autoridades, sabiendo las limitaciones que tienen y los compromisos que se deben de cumplir, que entonces dejan que ese tipo de cosas lleguen a estos límites, ¿no? A tener una deuda de 7.5 millones de pesos y que CASA tenga el derecho de cobrarlos porque estamos hablando de excedentes. Sin embargo, ¿quién piensa en la ciudadanía, no? Finalmente parece como si alguien estuviera planeando que de pronto explote una bomba como esta, donde finalmente los ciudadanos van a ser los más afectados, porque por todos lados, como lo dice Luis Antonio, escuchamos quejas en colonias, fraccionamientos enteros, calles y avenidas, en donde el servicio es pésimo, pero parece verdaderamente que solamente estamos aquí para discutirlo porque no se puede hacer absolutamente nada, ¿no? Parecería que es un título de concesión blindado, intocable. Claro. Nadie puede hacer nada, el Congreso no puede hacer nada, aunque hay por ahí ahorita una reforma, un proyecto de reforma que precisamente promueve el un diputado plurinominal del PT, Jesús Rangel, y que propone reformar el título de concesión a partir de darle al INAHUA, es decir, ya parte al Estado y al Congreso, facultades para intervenir ante problemas graves de carácter social como es no tengo para pagar el agua, o bien convertirse en pedigüeños de cada 8 días para ir a solicitar el descuentito. Ahorita yo oía que tú por ahí tienes un caso, ¿sí? O supiste un caso de que a una familia de 140,000 le bajan a 9,000. Mira qué gran descuento. No, pero mira, la verdad es que ese caso, digo, a mí en lo personal me indignó y yo sí al aire lo dije públicamente, me parece ofensivo. O sea, es una familia de la tercera edad que viven aquí en La Purísima y les llega un cobro de 139,000 pesos. Ah, pero eso sí, les descontaron 122 pesos porque es el descuento de la tercera. 122,000. No, la cuota es el pago es de 139,000. Les quitaron 122 pesos porque es su descuento de la tercera edad. Y les van a hacer el favor de dejárselos en 9,000 pesos. Y la señora decía, ¿con qué voy a pagar yo 9,000 pesos? Pues, O sea, a lo mejor tiene que vender la casa para pagar el agua, ¿no? y te digo, y allí es donde finalmente, como dice América, nos queda claro que esto es un negocio. Claro. O sea, por un lado sí quieres cobrar y exiges el pago de 7.5 millones de pesos, pero por otro lado abusas de muchas personas, de la ciudadanía, digo, y la verdad es que en muchas colonias, pobres, ricas, medianas, el servicio es pésimo, pero pésimo. Y el recibo es puntualito. Sí, ese no falla. Ese no falla. Y con Entonces, aviso, ¿no? Fíjate, en la otra ocasión que tratamos el tema de los cortes anticipados, bueno, ya nos hizo caso CASA. Ahora sí, al segundo recibo manda la carta diciendo, notificando a los responsables, a los habitantes, que les queda un mes para pagar o viene el corte, a ver, ¿no? yo aquí voy a acusar mi ignorancia y se los pregunto particularmente a ti, Fer. Tú hablas de que CASA, yo no sé si está obligada incluso para los usuarios domésticos a publicar las cuotas que se cobran. Y tú creo que me decías que no lo hacen. No lo hacen, no, dejaron de hacerlo. ¿Está obligada? Entonces, está entonces, a ver, obligada, entonces sí. quiere decir que yo como ciudadano puedo llegar y decir, se desprende del no te voy a resolutivo pagar. de la sala, ¿eh? Se desprende, eso que estás planteando, se desprende del resolutivo de la sala administrativa, porque ese fue el único argumento que esgrimió. Y si con eso le echaron abajo. Sí. Entonces, Entonces, Profeco podría estar exactamente. intermediario. Entonces quiere decir que yo También. como ciudadano puedo llegar con CASA y decirle, pues no te voy a pagar no porque sé. jamás... No sé cuánto no sé, cuesta tu servicio. No sé qué estoy pagándote. Claro. Porque no sí, tengo sí, la sí. cuota establecida. Digo, además que la medición a mí me parece bastante subjetiva. Y más en el caso de las escuelas, Exacto. donde, bueno, Pues, con base ¿cómo en lo que le mides? aplico un recibo de tanto a un plantel, o en global que fuera, con base en qué. Digo, la verdad es que yo no quiero pensar que vamos a llegar a decirle, a ver, niña América, para el inicio de su clase se va a traer su garrafón de agua para que tome de ahí y su cubetita diaria para que se lave las manos. O sea, ¿a eso vamos a llegar?
No, eso sería ya el colmo. No, bueno, ya sería el colmo. pero oye, Fíjate que tomando en cuenta lo que estás comentando de la falta de publicación, de publicidad, De transparencia, a ver, ¿qué voy a pagar? Es como las tarifas de la luz, ¿no? También no te dicen, hay topes de tantos kilowatts hora, tanto dinero y tanto subsidio hasta ahorita todavía gubernamental. No te dicen cuánto vale propio, no viene, no lo conoces. A lo mejor en el diario oficial de la Federación viene. A lo mejor aquí también viene en el periódico oficial del Estado una vez al año, pero la empresa que les ha cobrado un servicio sujeto a la variación inflacionaria, porque además, eso es, si les aumentó sus costos de mantenimiento con base en un insumo, en una materia prima, en un equipo, lo cargan. Y ellos dicen, pero cuando no nos aumentan los costos de operación, siguen las tarifas, ¿cómo sabes? ¿Cómo saber? En este caso hablamos de millones de pesos y de un sector muy particular, el escolar, el educativo. Lo podemos reflejar y trasladar también Yo creo que de a pronto los también usuarios en general. se nos olvida que con ese tipo de servicios nosotros somos consumidores. Al no haber competencia y al no tener opciones de decir con qué empresa me voy, entonces se nos olvida que somos consumidores y que podemos El otro exigir gran un buen vacío que servicio. esto hace muy bien. ¿No? Entonces, creo que sí es muy importante reconocernos como consumidores y que el servicio de agua potable en las escuelas no se los están regalando porque sean bondadosos o no se los están asignando porque sean un ente bondadoso, es porque todos los mexicanos lo pagamos a través de nuestros servicios, entonces no es gratis. Acabas de Ya tocar un está. tema tan fundamental que me recuerda, por ejemplo, el de la competencia. Desde que tengo entendido que con Martín Orozco en la alcaldía, cuando llega Gabriel Arellano de otro partido de la alcaldía, cuando continúa Lorena Martínez a la alcaldía, que lo toca muy ligeramente pero la aborda, Juan Antonio Martín, el actual alcalde también de otro partido, todos manejaron en su propuesta de campaña la posibilidad, viabilidad y compromiso de analizar la posibilidad de incorporar la competencia para generar tarifa, la competencia sana y legal para poder generar tarifas más sanas, más aptas para, más acordes a la economía popular y mayor calidad. Se nos han ido 12 años, 4 trienios, no ha ocurrido, de 20 años que tiene en ese momento vigente la concesión, faltando 10 todavía. Estamos llegando ya al término de este punto. ¿Cuál sería tu conclusión, Luis Antonio, después del revés jurídico que le has estado a casa? histórico, ¿no? Los mandaron a extraordinario, así de sencillo. Los reprobaron. Y los reprobaron y pues yo creo, como decía América, yo creo que esto no termina aquí, ¿eh? Yo creo que Casa va a seguir buscando algunas lagunas y tiene legales mucho en el título. Exactamente, de dónde. Y bueno, pues finalmente, yo no sé si como concesionarios decirnos, preparémonos porque posiblemente quienes vamos a pagar los platos rotos, como siempre sucede, somos nosotros. Padres de familia. América. Y sí, recordar que somos consumidores, que tenemos todo el derecho de exigir. Ya no lo sé, con esto de que se cree que la concesionaria tiene todo el poder y la injerencia para poder hacer los cobros, porque así se lo ha concedido el ayuntamiento, Sí, pero ¿a quién reclamarle, no? Si finalmente, constitucionalmente, quien tiene la obligación de otorgar el servicio de calidad a los ciudadanos es el ayuntamiento. No hay que olvidar que nosotros somos como consumidores y que ese servicio de agua potable que les llega a las escuelas ya lo pagamos todos nosotros. Entonces, que se tiene que hacer una reestructuración para asegurarnos de que la infraestructura de las escuelas es lo suficientemente buena para que no haya desperdicios y no tengan que pagar esos excedentes de 7 millonarios, multimillonarios. Pues está todo el punto y vamos a otro también de interés, sobre todo para nosotros en Aguascalientes, que se proyecta a nivel mundial, de acuerdo a la revista especializada Forbes, coloca a Aguascalientes como el corazón automotriz de toda América. Vamos a escuchar lo que opina la gente, regresamos. Bueno, se refiere a algunas empresas que han entrado al estado. Pues causan desarrollo, las empresas son una buena opción porque pues, llenan de desarrollo a la ciudad.
pues generan empleos. En base a algunas empresas que han entrado, pues incluso mejoran la situación de sus empleados. Bueno, me parece que está bien, sin embargo, las empresas que se han establecido aquí dejan mucho que desear por los salarios que perciben sus trabajadores. Pues la verdad sí, porque se ha visto beneficio en lo que es empleos, pero pues también deben de aumentar sueldos, porque pues, de nada sirve que haya más empresas y el sueldo es mínimo. Bueno, ciertamente es una realidad el hecho de que Aguascalientes hoy sea una potencia en tema automotriz, lo blinda de las crisis que han habido incluso en todo el mundo. Aguascalientes ha crecido en su PIB más que la media nacional, lo cual hace que haya resistido mejor las crisis en ese sentido, y no olvidar que la industria automotriz genera muchas más industrias, ¿no? En ese sentido, así pensamos en autos, pero pensemos en motores, pensemos en asientos, pensemos en volantes, pensemos en todo lo que se imaginen que viene a contribuir a que Aguascalientes tenga una especie de escudo en ese sentido, no digo que eterno, simplemente hoy lo tiene, que nos permite sí poner en Aguascalientes en un sector privilegiado, un sector en alto desarrollo, donde la clave será, y me parece que será el punto importante, mantenernos con la misma calidad, con la misma eficiencia, y hacer que si hoy han pensado otras empresas venir a Aguascalientes, o al menos usando las plantas que ya hay, que más empresas piensen en Aguascalientes en el tema de la manufactura automotriz. Así como es una ventaja que tengas aquí las automotrices, las industrias automotriz, bueno, yo creo que si hubiera una crisis mundial en el tema automotriz, ahí es donde creo que tenemos el peligro. Ciertamente es nuestro mayor sector hoy en Aguascalientes, y aunque esto nos permite que aunque haya crisis pequeñas podamos seguir en el mundo exportando vehículos y autopartes, si hubiera una recesión en ese sentido, en ese sector en particular, me parece que ahí sí tendríamos un problema fuerte en el Estado. Por lo cual tendremos que pensar en otro tipo de industrias, sectores, ¿no? Turismo mismo, que tanto se ha platicado, o otro tipo de empresas. Pero hoy creo que al menos en un corto plazo no se visualiza una crisis. Aguascalientes se coloca como la punta de lanza de México en una proyección internacional reconocida por una prestigiada revista que pensamos que nada más se dedicaba a contar los millones de los ricos, ¿verdad? De los ricos. No, es una revista especializada en negocios, en abordar los temas del momento, sobre todo a proyectar quiénes van hacia arriba, quiénes van hacia abajo, quiénes salen de la jugada. Y ahora Aguascalientes figura. Este reportaje se va a publicar en septiembre, pero ya hubo una síntesis, una versión electrónica en internet que coloca a Aguascalientes, motivo de orgullo por supuesto, como el corazón automotriz de América Latina. Toma en cuenta, por supuesto, la segunda planta, la planta Nissan 2, toma en cuenta el reciente anuncio en junio que hicieron Nissan, Renault, Daimler para la producción de Mercedes-Benz dentro de un par de años aquí en Aguascalientes, pero sobre todo también pondera mucho las políticas transversales, las políticas económicas, la de seguridad pública que tienen vigencia en Aguascalientes. Le hacen un reconocimiento al gobernador Jalo Lozano de haber proyectado a estos niveles a Aguascalientes, con un comentario también muy interesante del presidente mundial, el CEO, pero el presidente mundial de Nissan, Carlos Ghosn, quien establece que México es hoy por hoy el país donde se puede proyectar la ampliación automotriz a nivel global, pero tomando como ejemplo a Aguascalientes. Creo que es algo muy también importante, significativo, porque se toma México como nación, pero sí focalizan el caso Aguascalientes para proyectarlo como el motivo de que hoy en día México figure en el mapa mundial como una potencia automotriz. De ahí lo importante, y también lo importante sabiendo que aquí está la segunda planta de Nissan y que en 2 años aquí se van a estar produciendo los vehículos de lujo de la Mercedes y de Nissan. ¿Tu opinión, América? Lo hemos dicho también ya en otras ocasiones que esta situación ha sido consecuencia de un gran trabajo que se ha hecho
años atrás en Aguascalientes, en donde no nada más la gente que está dentro del gobierno ha tenido que ver, ¿no? Es cierto que la sinergia en los mercados en este ramo a nivel mundial han favorecido a nuestro país, el hecho de la seguridad de nuestro estado, la gente que ha estado trabajando en ISAN y que ha estado demostrando competencias. Creo que son muchos factores, claro. El clima, la paz social. Son muchos factores los que han favorecido, pero algo que verdaderamente debo aplaudir como publirelacionista en esta ocasión, ¿han escuchado hablar del poder del rumor? La inercia que está llevando Aguascalientes, sin duda, por donde lo veas, es aplaudible, ¿no? Sí, sí. En un contexto en donde el país está siendo reformado, que ha habido cambios muy importantes de raíz en nuestro país, pues hablar de pronto o dar una noticia de ese tamaño que involucra a Aguascalientes se tiene que capitalizar, ¿no? Por supuesto. Entonces, políticamente y hablando en términos de relaciones públicas, me parece que esta publicación llega perfecta, ¿no? Porque pues le pone el moñito al regalo, perfecto. A las reformas estructurales, con la última hace unos días, la energética, todo, y consolida ¿no? también el trabajo que se está haciendo en Aguascalientes. La gente, como lo decíamos en el último programa que tocamos este tema, necesitamos que la gente se la crea para que se pueda sumar al proyecto de desarrollo económico de Aguascalientes. Entonces creo que se está haciendo un muy buen trabajo de relaciones públicas, ¿no? Para finalmente nos lleva al crecimiento. Exactamente, ¿no? Para Aguascalientes y indudablemente en México, ¿no? Fíjate que a mí también me llama la atención y me parece importante que este artículo, por ejemplo, desmenuza muy bien, desglosa muy bien los avances de Aguascalientes. Por ejemplo, comentan que la administración local ha sabido darle una buena capitalización, canalización a los 44 tratados internacionales que México tiene firmados a nivel global. Bueno, no dicen el país, no, dicen Aguascalientes ha sabido capitalizarlo para atraer inversión, para... Ya mencionabas también, América, lo de la seguridad pública, lo del mando único, concretamente lo están señalando así, mando único policial que le ha dado seguridad, tranquilidad a Aguascalientes para atraer inversiones. Está también el aspecto, esto es ya natural, la ubicación geográfica, pero el saber aprovechar la vecindad con ciudades importantes como con Guadalajara, las vías directas a la costa del Pacífico, a Manzanillo, en fin, están ellos ponderando, por eso decía, dicen que México es el lanzamiento, pero focalizando la experiencia, el caso, las realidades, lo que ahorita comentabas, de Aguascalientes, que fundamentan y justifican ese lanzamiento, ese surgimiento de México en el estrellato de la industria automotriz a nivel mundial. Que lo diga una revista especializada de este peso. Del peso de Forbes, exactamente, pues le da también un plus, ¿no? Un valor agregado que no lo dudo y pronto se verá reflejado en otro tipo de búsquedas, de exploraciones, de empresas. Me pareció también, pues coyuntural si quieres, pero se da a conocer, vía internet se da a conocer este adelanto del artículo que va a salir en septiembre, repito, y tiene presencia en Aguascalientes el presidente del corporativo chino, de Mint, que apenas estuvo hace 10 meses en Aguascalientes, o el año pasado, casi hace un año, un empresario que ya también está explorando el potencial automotriz e invirtiendo que tiene Aguascalientes. Yo creo que esos son los puntos clave del éxito, que pudieran destacarse el éxito de la política económica de esta administración y del haber apostado desde hace 34 años a la política, no tanto a la política, a la industria automotriz. Primero como una armadora, luego como productora de motores y ahora ya se hacen todos los Nissan aquí, ¿no? Todos. Fíjate que yo quiero referirme un poco a lo que decía América y que a mí me parece también muy importante. Creo que verdaderamente este proyecto va a tener un significado cuando todos nos la creamos.
cuando todos nos sumemos. Y lo valoren. Y lo ¿verdad? valoremos. Sí, Y va a claro. llegar un momento, como sucedía antaño, ¿no? Que todas las familias tenían al menos un pariente, un conocido trabajando en el ferrocarril. ¿Cómo fue? Ok. Y hoy creo que la dinámica es todos vamos a tener un pariente, un conocido trabajando dentro de la industria automotriz, ¿sí? Que yo creo que en ese sentido, alrededor de él y a la par de lo que tú has dicho, todos estos factores que han permitido como satélites que finalmente llegue una gran empresa como es Nissan, yo creo que hay otros que todavía no están siendo detonados que directamente van a beneficiar a la población. Y yo lo decía alguna vez, pudiera parecer un chiste, pero el hecho de que tú sepas que cerca de Nissan puedes poner una cocina económica, que tú puedas poner a lo mejor un puesto de tacos, que a lo mejor puedas poner una guardería, o sea, cosas así que Servicios, es claro. donde realmente la población permear va a el empezar a sentir el beneficio de la llegada de una gran empresa como esta. Son los famosos llamados empleos indirectos. Empleos ¿no? indirectos, o que algunos le llaman que de tercera generación, Sí, no sé por qué, pero bueno, de tercera. Entonces, pues finalmente, cuando ese dinero llegue y que yo diga, oye, de Nissan vienen a comer aquí a mi cocina económica y yo realmente estoy obteniendo un beneficio de esta gran empresa que yo, y creo que es cuando finalmente la gente va a empezar, no sé si utilizar el término entender, pero sí a sentir que el beneficio directo está permeando en sus bolsillos, digo, que es donde finalmente la gran mayoría mide el beneficio de la llegada de una buena inversión. Yo comentaba también, y esto a raíz de la publicación de este artículo, el caso, por ejemplo, Aguascalientes viene de años, sin mencionar cuántos, pero de años de proyectos económicos donde había habido pues un detente, ¿no? Si no el estancamiento total, un detente. El hecho de que hoy en día, cuando la administración va caminando apenas hacia su cuarto año de gobierno, de gestión, una publicación tan importante que se encarga, repito, yo sí le doy esa importancia porque pues, se encarga de la gente de todo el mundo, ¿no? Ellos se fijan lo que pasa en Nueva York, lo que pasa en Londres, lo que pasa en Tokio, ahora están también volteando hacia China, pero que aterricen en el corazón de México y lo consideren el corazón automotriz de América en general, no latina, también de los Estados Unidos, me parece muy importante. Le dan mucho valor también a la última inversión de Mint, ahorita que lo mencionábamos, de esta empresa china, de $100 millones. Y plantea una pregunta que eso va a ser lo importante leer en el artículo completo que salga en la versión de septiembre, en la edición de septiembre, donde dice cómo le hace una entidad para capitalizar lo de los tratados internacionales, pero cómo le hace para sumar inversiones en momentos en que hay una crisis global, una crisis económica global, refiriéndose a la que tuvo lugar en el 2009, que se proyectó en el 10 y que todavía nos alcanzó a rozar en el 2011. Estos son partes del artículo donde yo creo que va a ser interesante leerlo a fondo para ver qué visión le ven ellos. Podríamos estar sí o no de acuerdo, pero ver cómo ellos están viendo a una entidad de 1 millón de habitantes como con una gran propulsión dentro del mundo de los negocios a nivel planeta, a nivel mundial. Es que creo yo que ahí está el verdadero talento. El hecho de poder capitalizar el contexto que estaba en Aguascalientes hace 5 años y poder decir, todo esto que tenemos, cómo voy y lo vendo allá afuera, es una tarea que ha hecho el gobernador y qué importante es entonces que cada quien haga lo que le corresponde, ¿no? Y además que tenga la capacidad de sumar a los diferentes sectores, que creo que también ya se está logrando, porque cuántos universitarios en esta generación cuando tuvieron la oportunidad de decidir qué estudio, ya les pasó por la mente la posibilidad de estudiar la ingeniería. Y no nada más les pasó por la mente, sino ya tenían opciones para hacerlo. Ya tenían universidades donde iban a poder obtener los recursos intelectuales para poder aspirar y alinearse a este boom que es lógico en Aguascalientes, pero no es de gratis, es un gran talento
de relaciones, de cabildear, de conseguir, de Y rentabilizar. tener la visión, ¿no? Claro. También, tener la visión hacia dónde se quiere llegar y tener la confianza de poder llegar hacia ese puerto. ¿Tu conclusión, Luis Antonio? Nos vamos ya. Pues yo realmente hago votos porque este progreso y este boom automotriz en Aguascalientes siga creciendo y reitero, y que este boom realmente ahora sí que caiga hacia toda la población y que todos la sintamos. Y yo a manera de tal, también de conclusión, me quedo con lo que comentaste en el sentido de que hace algunos años, ¿sí? Cuando la industria ferrocarrilera, no había familia hidrocálida que no tuviera un pariente rielero y que viviera bien, que estuviera bien, o que tuviera algún tipo de negocios como proveedor o vender gorditas enfrente de los Que era un buen talleres. negocio en aquellos años. Y ahora, en otra época, con el avance de la tecnología, del progreso de las inversiones, hoy en día la industria automotriz se plantea como la gran opción para Aguascalientes. Yo recuerdo cuando cierran los talleres ferroviarios, en la época de Salinas, hubo un sentimiento casi de duelo, de dolor, por lo que se quedaba atrás, por los antecedentes familiares, sobre todo económicamente. Había 8,000 trabajadores en los talleres ferroviarios y otros tantos o más dependían de los negocios que hacían con los talleres, y se iba a pensar que ahí se acababa Aguascalientes. Pues no, vino otra época, la estamos viviendo y ahora los resultados están ahí. Pues llegamos al fin del programa. América, Luis Antonio. Gracias, Fer. A usted lo invitamos la próxima semana para que nos acompañe en otros 3 puntos. Gracias por su atención y hasta la próxima.